La maratón del amor. Barranco aún no despertaba cuando Antonio salió a correr. La bruma colgaba baja sobre los acantilados como una promesa indecisa. El Pacífico respiraba allá abajo, invisible pero presente, golpeando las rocas con una constancia que Tony envidiaba. Él también había aprendido a ser constante, a no fallar, a no detenerse. Ajustó el reloj en su muñeca izquierda, el metal frío contra la piel bronceada. Presionó el botón exacto, y el tiempo comenzó. Tony, 1,80 m de disciplina, 46 años que parecían menos, arrancó con zancada firme por el malecón. Su cuerpo se movía con economía precisa. Cada músculo sabía lo que tenía que hacer. No había exceso, no había duda. La maratón de Miraflores sería en 3 semanas. Su maratón. La carrera para la que había entrenado años, rechazando viajes, cenas tardías e invitaciones inútiles. Tony no corría por medallas, corría por demostrarse que aún podía ganar. El reloj vibró marcando el primer kilómetro. Perfecto ritmo. Siguió avanzando, respirando hondo, dejando que el aire húmedo de Lima limpiara cualquier pensamiento innecesario. Pero esa mañana había uno que se negaba a quedarse atrás. Una risa. No la del mar, no la del viento. La de Sofía. La noche anterior, ella había estado apoyada en la baranda de un barcón en Miraflores, con la ciudad iluminándole el cabello rubio que caía ligeramente por debajo de los hombros. Llevaba un vestido corto que desafiaba discretamente la gravedad y unos tacones que convertían cada paso en declaración. ¿Otra vez pensando en la maratón? Tony sonrió recordándolo mientras corría. Sofía, Sophie para él, tenía 48 años y la energía de alguien que no aceptaba límites. Era su actitud luminosa, su manera de llenar un espacio con sola presencia. Es la carrera de mi vida. Ella lo miró distinto entonces, no con admiración, con algo más complejo. Prométeme que pase lo que pase, vas a correrla. ¿Por qué no habría de correrla? Sofía dudó apenas un segundo. Sus dedos jugaron con el borde de la copa de vino. Un instante que él, en su obsesión por el cronómetro, no supo medir. Nada. Solo quiero verte cruzar esa meta. Lo besó entonces. Un beso distinto, más lento, como si quisiera memorizar el momento. Esa frase volvió a él como un eco mientras doblaba hacia una calle más estrecha. El teléfono vibró en el bolsillo de su pantalón deportivo. Tony no solía contestar llamadas durante el entrenamiento, pero el nombre en la pantalla lo hizo disminuir el paso. Sophie. ¿Todo bien? Silencio al otro lado. No el silencio ligero de quien está pensando qué decir. Uno más denso, más pesado. Tony, ¿puedes venir a Miraflores? Ahora. ¿Qué pasó? Solo ven, por favor. La llamada terminó. El reloj marcaba el 3er kilómetro. Perfecto ritmo. Pero el cuerpo ya no obedecía igual. Tony corrió los 8 kilómetros de regreso sin mirar el reloj una sola vez. Las piernas se movían por inercia. El corazón latía demasiado rápido para ser solo el ejercicio. Se duchó en 3 minutos. Las manos le temblaron al atarse los cordones. 20 minutos después, empujó la puerta del café tostado, cerca del Parque Kennedy. El aroma expreso recién hecho lo golpeó. Demasiado normal. Demasiado cotidiano. Sofía estaba en la mesa del fondo, junto a la ventana que daba al parque. No lo vio entrar. Miraba fijamente su taza vacía. Sin maquillaje elaborado, el cabello recogido de manera práctica. Y, sin embargo, se veía más vulnerable que nunca. Habla. Los resultados llegaron ayer en la tarde. No quería arruinarte el entrenamiento. ¿Qué resultados? Mi corazón, Tony. El mundo no se detuvo. Pero él sí.
Los médicos dicen que es mejor intervenir ahora, preventivo, pero delicado. No quieren esperar a que pase lo que le pasó a mi mamá. Ya programaron la cirugía. ¿Qué tipo de cirugía? Reemplazo de válvula mitral, mínimamente invasiva, dicen, pero son 4 horas en el quirófano y 3 días de cuidados intensivos después. ¿Cuándo, Sophie? El mismo día de tu maratón. La taza en las manos de Tony resbaló medio centímetro. El café se derramó sobre la mesa en una mancha oscura que ninguno de los dos intentó limpiar. Afuera, un autobús frenó con un chirrido largo. El mundo seguía funcionando con una normalidad obscena. Podemos cambiarla. Tiene que haber otra fecha. Una semana antes, una semana después. Tony, Hablo con los médicos. Yo mismo les explico. Conozco a un cardiólogo en el Almenara. Podemos pedir una segunda opinión. ya lo hice. Pedí 3 opiniones, amor. Los 3 dijeron lo mismo. No es recomendable esperar. Prométeme que vas a correr. ¿Estás escuchándote? Prométemelo. Había miedo en su voz, pero también determinación. Tony pensó en la línea de salida frente al Parque Kennedy. Luego pensó en un quirófano, en un monitor marcando latidos, en la posibilidad absurda de un silencio definitivo. Esa frase regresó a él ahora, en el café, con un peso que no había tenido la noche anterior. Pase lo que pase. Sofía ya lo sabía. Ya había recibido los resultados. Ya conocía la fecha de la cirugía. Y aún así le había pedido que corriera. Prométemelo. Tony tomó esa mano. Estaba fría a pesar del calor de la mañana limeña. El disparo de salida aún no había sonado, pero entendió, con una claridad que le dolió más que cualquier kilómetro 35 de maratón, que la carrera más importante de su vida ya había comenzado. Y esta vez no habría cronómetro, ni entrenamiento, ni disciplina que le dijera cómo ganarla. Los días siguientes perdieron ritmo. Tony seguía entrenando. Se levantaba a la misma hora, ajustaba el mismo reloj, corría los mismos kilómetros. Pero algo se había desplazado. Ahora veía 2 destinos superpuestos. La avenida cerrada, la multitud, el disparo. Y una puerta blanca que se abría hacia un quirófano. 2 recorridos. Una sola fecha. Aquella noche cenaron en Miraflores, en un restaurante pequeño con vista al mar. No me mires así, ¿Así cómo? como si estuvieras calculando probabilidades. Es lo que hago. No conmigo. No quiero que me mires como un riesgo. Soy tu novia, no una estadística. No eres un riesgo. Eres lo único que no puedo perder. Tony, siempre existe la posibilidad de perder. El viento golpeó el ventanal con suavidad. Afuera, las luces de la Costa Verde titilaban como si la ciudad estuviera celebrando algo que ellos no podían compartir. Al día siguiente visitaron al cardiólogo juntos. El consultorio olía a desinfectante y formalidad. El médico habló con tono profesional y pausado. Explicó porcentajes. Habló de intervención preventiva, de riesgo controlado, de pronóstico favorable. No es una cirugía menor. Deben estar preparados para cualquier escenario. ¿Cuánto tiempo estará en el quirófano? Entre 4 y 6 horas, dependiendo de cómo evolucione. Tony hizo el cálculo sin querer. 6 de la mañana, disparo de salida. Sofía ya anestesiada. Primera curva, bisturí entrando. Kilómetro 5, arterias expuestas. Kilómetro 10, corazón abierto. La maratón empezaba a las 6 de la mañana. A esa hora Sofía ya estaría anestesiada. La decisión de intervenir ahora es la correcta. Esperar solo aumentaría el riesgo. Sofía escuchó con serenidad. Tony no dijo nada. Las noches se volvieron más intensas, más íntimas, más conscientes. En Barranco, caminaron por calles empedradas donde la música escapaba de los bares y la vida parecía simple. Sofía reía, bailaba, lo provocaba con esa mezcla de sensualidad y ligereza que tanto lo atraía. Pero cuando quedaban solos, la conversación cambiaba. Si algo sale mal, Empezó ella una madrugada, sentada en la cama, con el cabello suelto cayendo sobre sus hombros.
Tony la interrumpió. No va a salir mal. Déjame terminar. Si algo sale mal, no quiero que te quedes atrapado en él. ¿Qué hubiera pasado si? No voy a dejar que esto se convierta en un discurso de despedida. No es despedida, es amor adulto. El silencio entre ellos era más elocuente que cualquier promesa. La presión externa no tardó en aparecer. Sus amigos corredores hablaban del evento como si fuera inevitable que Tony destacara. Este año es tuyo. Estás en tu mejor forma. Tony forzó una sonrisa. Sus puños se cerraron involuntariamente. Sentía el peso del dorsal en su mochila como si fuera una sentencia. Estaba en su mejor forma física, pero emocionalmente nunca había estado tan dividido. Se alejó del grupo antes de tiempo, alegando fatiga. Nadie preguntó. Nadie sabía. Esa noche, mientras ajustaba su dorsal en casa para probar cómo se sentía, Sofía lo observaba desde el sofá. ¡Te queda perfecto! Sofía, No empieces. Ella se levantó y caminó hacia él. Había algo diferente en su mirada, una determinación que no admitía réplica. Se detuvo frente a él y acomodó el número con delicadeza. Has trabajado demasiado para esto. y tú también estás trabajando para sobrevivir. Entonces vamos a hacer esto simple. Tony esperó. Ella tomó sus manos. Quiero que corras. Él negó con la cabeza de inmediato. No, Escúchame. Su voz no era suplicante, era firme. Si yo entro a ese quirófano sabiendo que tú renunciaste a tu sueño por mí, me va a doler más que la cirugía. Tony la miró como si no entendiera. no es un sueño, es una carrera. Para ti nunca fue solo una carrera. Ella se acercó más, hasta que sus frentes casi se tocaron. Si gano yo, habrás ganado tú. Si despierto y sé que corriste, sentiré que seguimos avanzando. Si despierto y sé que abandonaste todo, sentiré que te quité algo que te pertenecía. Tony sintió un nudo en el pecho. No me estás quitando nada. No lo sabes. Hubo un silencio largo. Luego Sofía añadió, casi en un susurro. Prométeme que no decidirás desde el miedo. Tony cerró los ojos. Había entrenado años para controlar su cuerpo, pero nunca aprendió a entrenar el corazón. ¿Y si necesito decidir desde el amor? Preguntó finalmente. Sofía lo miró con una intensidad que lo desarmó por completo. Entonces decide desde el amor. Pero corre. La palabra quedó suspendida entre ellos. Corre. No como orden, como deseo. Tony entendió en ese instante que la decisión ya no era una obligación externa. Sofía le estaba dando permiso. Y cuando alguien te libera de la culpa, la elección se vuelve más difícil. Esa noche, mientras ella dormía a su lado, Tony permaneció despierto mirando el techo. Faltaban 10 días. Ya no estaba entrenando para ganar una competencia. Estaba entrenando para tomar una decisión. Y ninguna de las dos metas sería fácil de cruzar. El amanecer llegó sin pedir permiso. Miraflores despertaba con un murmullo distinto esa mañana. La avenida Larco estaba parcialmente cerrada. Vallas metálicas alineadas como un corredor de expectativas. Banderines, camisetas técnicas, corredores calentando. El aire olía a bloqueador solar y adrenalina. Tony estaba allí, dorsal en el pecho, zapatillas ajustadas. Había dormido poco, tal vez nada. A unos kilómetros de allí, en una clínica privada, Sofía firmaba documentos con una calma que no era natural, sino elegida. Llevaba una bata azul clara, el cabello recogido, sin maquillaje, sin tacones, sin escudo. 2 escenarios, una misma hora. Hoy es tu día, hermano. Tony movió la cabeza en silencio. No respondió. El reloj vibró. Faltaban 5 minutos. ¿Quiere avisar a su familiar que ya ingresará? Él ya sabe. No quiso llamar. Si escuchaba su voz, tal vez le pediría que no corriera.
y no quería ser la razón de su renuncia. Siguió caminando. La puerta del quirófano se acercaba lentamente, como si el pasillo se estirara a propósito. En la línea de salida, el locutor animaba a la multitud. Música alta, aplausos, expectativa. Tony respiró profundo. Había entrenado años para ese momento. Miró su reloj. Luego levantó la vista hacia la línea naranja que cruzaba el asfalto. Y por primera vez, no vio la meta. Vio una puerta blanca cerrándose. Vio una mano firmando documentos. Vio una bata azul desapareciendo por un pasillo de luces frías. El disparo sonó. El pelotón arrancó como una ola humana. Tony dio un paso hacia adelante. Solo uno. Su pie derecho buscó el siguiente. No llegó. Algo más profundo que la voluntad lo había detenido. No fue una decisión racional. Fue una certeza. El mundo siguió avanzando sin él. Cuerpos rozándolo, empujándolo suavemente, superándolo. Se quitó el dorsal. Lo sostuvo un segundo. Y lo dejó caer. Sin drama, sin anuncio. Giró sobre sus pasos y comenzó a correr. Pero esta vez no hacia la meta, sino hacia ella. Corrió. No por Larco, ni por Armendáriz, ni por ninguna ruta planeada. Corrió por calles laterales, esquivando autos, ignorando semáforos. Los pulmones le ardían de una manera diferente. No era el ardor del esfuerzo atlético, era el ardor del miedo. Llegó a la clínica sudando, con la camiseta aún marcada por la silueta del dorsal que ya no llevaba, como una cicatriz reciente. Soy familiar de Sofía Rivas, Dijo en la recepción. Lo hicieron sentarse. Ya ingresó a quirófano. Tony tragó en seco. Se sentó en una silla de plástico junto a una ventana que daba a un patio interior sin árboles. Sacó el teléfono. Lo guardó. Lo volvió a sacar. Lo guardó otra vez. No había nadie a quien llamar que no fuera ella. Las horas se volvieron densas. La primera pasó lenta. La segunda, más lenta aún. La tercera, dejó de tener forma. Un médico salió por primera vez. Estamos trabajando. Surgieron algunas complicaciones, pero seguimos dentro de los parámetros previstos. Parámetros. Tony odiaba esa palabra. A la sexta hora, el médico volvió. Esta vez su expresión era más seria. Hubo un momento crítico. Tuvimos que intervenir más de lo planeado. El suelo pareció inclinarse bajo sus pies. está... El médico sostuvo su mirada. Aún está en cirugía. ¡Aún! La palabra se clavó en su pecho. Tony se sentó. Apoyó los codos en las rodillas. Bajó la cabeza. Pensó en la línea de salida. Pensó en la meta que jamás cruzaría ese día. Y por primera vez, no sintió pérdida. Sintió miedo. Un miedo primitivo, desnudo, absoluto. No a perder una carrera, a perderla a ella. El reloj vibró, programado para avisarle que, en ese momento exacto, estaría cruzando el kilómetro 30. Tony lo miró y apagó la alarma. La puerta del quirófano se abrió finalmente. El médico salió con paso firme. Tony se puso de pie antes de que hablara. Hubo un segundo suspendido en el aire. La cirugía fue más compleja de lo esperado, Dijo el doctor. pero fue exitosa. Tony no reaccionó de inmediato, como si necesitara confirmar que había escuchado bien. ¿Está viva? El médico exhaló levemente. Está estable. Las próximas horas eran importantes, pero lo peor ha pasado. Lo peor.
Tony sintió que el aire volvía a entrar en sus pulmones por primera vez en todo el día. Se dejó caer en la silla. No lloró. Solo cerró los ojos. En ese instante entendió algo que ninguna maratón le había enseñado. El abandono no fue quitarse el dorsal. El verdadero abandono habría sido no estar allí. Horas después, pudo verla. Sofía estaba pálida, más pequeña de lo que la recordaba, conectada a cables y monitores. El cabello todavía recogido, las manos sobre la sábana blanca. Su pecho subía y bajaba con una regularidad asistida que, en ese momento, fue la cosa más hermosa que Tony había visto en su vida. Tony tomó su mano con cuidado. ¿No corriste? Murmuró ella débilmente cuando abrió los ojos por primera vez. Él negó con suavidad. Corrí, solo que en otra dirección. Una lágrima escapó del borde de los ojos de Sofía. No de tristeza, de comprensión. Tony apoyó la frente en su mano. La multitud ya se habría dispersado, la meta desmontada, los aplausos apagados. Pero allí, en esa habitación silenciosa, supo que había cruzado el kilómetro más oscuro de su vida y que aún quedaba camino. Esta vez, no solo para él. La luz de la habitación era tenue cuando Sofía despertó por completo. El sonido constante del monitor cardíaco ya no parecía amenaza, sino confirmación. Cada bip era una victoria pequeña, invisible, íntima. Tony estaba sentado a su lado. No llevaba ropa deportiva. No había dorsal. No había reloj marcando intervalos. Solo su mano rodeando la de ella con una firmeza que no necesitaba palabras. Había pasado la noche allí, observando cada respiración, contando latidos en lugar de kilómetros. Cuando Sofía abrió los ojos, lo primero que vio fueron esos ojos azules que siempre la habían hecho sentir segura. Pero ahora había algo distinto en ellos. No urgencia, no obsesión. Paz. Te ves terrible. Susurró ella con una sonrisa débil. Tú te ves hermosa. Mentiroso. Siempre. Tony apoyó la frente suavemente sobre su mano. Durante años había medido su valor en cronómetros, en posiciones, en dorsales con números que otros podían verificar. Sentado en esa silla de plástico, con la mano de Sofía entre las suyas y el sonido del monitor como única música, ninguna de esas cifras importaba. No buscó su teléfono para revisar los resultados de la carrera. No quiso saber en qué posición había terminado el pelotón. Solo contaba los latidos de ella. Y eso era suficiente. Más que suficiente. Había pasado la vida entrenando el cuerpo. La vida acababa de entrenar su corazón. Ganar no siempre implicaba llegar primero. A veces significaba quedarse. El reloj que había dejado sobre la mesa marcaba la hora con discreción. Ya no era enemigo. Ya no dictaba su valor. El tiempo no se había detenido. Había cambiado de significado. Salieron del hospital 4 días después. La ciudad seguía igual. El malecón, los bares de Barranco, el ruido del tráfico en Narco. Todo igual. Solo ellos eran distintos. 3 meses después, Tony volvió a correr. No con la misma intensidad, no con la misma urgencia, pero volvió. El cuerpo necesitaba movimiento, como el alma necesitaba certeza. Sofía avanzaba en su recuperación con disciplina admirable. Caminatas diarias, terapia, controles médicos y una sonrisa que había recuperado su brillo habitual. Una mañana de domingo, mientras desayunaban en Barranco, ella lo miró con esa expresión que Tony ya reconocía, cuando estaba tramando algo. Necesito que me acompañes a Miraflores mañana temprano. ¿Control médico? Confía en mí. Tony no insistió. Al día siguiente, llegaron a la avenida Larco frente al Parque Kennedy.
El sol apenas comenzaba a iluminar la ciudad. La calle estaba parcialmente cerrada. Tony frunció el ceño. Un pequeño grupo de personas se reunía cerca de una pancarta blanca. Sus amigos corredores estaban allí. Y en el centro, un cartel sencillo que decía: La Maratón del Amor. Tony miró a Sofía. Ella sonrió. No quería que tu historia terminara el día que dejaste caer ese dorsal. Él no hablaba. Solo observaba. Hablé con tus amigos. Los llamé uno por uno desde la cama del hospital, con el suero todavía puesto. Conseguí los permisos municipales yo sola. Diseñé el circuito con el mapa que tienes pegado en la pared de tu cuarto. No son 42 kilómetros oficiales, pero son suficientes para cruzar una meta que mereces. Una voluntaria le entregó un dorsal especial. En lugar de un número, tenía una palabra: amor. Tony sintió que algo se apretaba en su pecho. Sophie. No organizo esto para devolverte lo que perdiste. Lo organizo para honrar lo que elegiste. El disparo no fue oficial. Fue un aplauso colectivo. Tony comenzó a correr. No había miles de personas. No había cámaras. Pero cada paso tenía un peso distinto. No corría para demostrar nada. Corría porque alguien había entendido lo que significaba para él. En el tramo final, cerca del óvalo de Miraflores, vio a Sofía esperándolo. Vestía ropa deportiva, sin tacones, sin artificios, fuerte. Cuando Tony se acercó, ella comenzó a caminar a su lado. No podía correr aún largas distancias, pero podía acompañarlo. Los últimos metros los cruzaron juntos. No hubo cronómetro oficial, no hubo podio. Pero cuando Tony levantó los brazos, no fue por victoria personal, fue por gratitud. Sofía lo abrazó. Ahora sí, ahora tu historia está completa. Tony negó con suavidad. No, ahora recién empieza. Meses después, llegó una invitación inesperada. Una maratón internacional. Un patrocinador interesado en su historia. Era una oportunidad mayor que la que había dejado atrás. La fecha coincidía con una nueva intervención preventiva menor para Sofía. Nada grave, pero necesaria. El destino parecía repetir el dilema. Tony sostuvo la carta en silencio. La leyó 2 veces. Luego la dejó sobre la mesa y se quedó mirándola como si pudiera cambiar lo que decía. Sofía lo observaba desde el sofá. Conocía ese silencio. Era el mismo de la noche antes de la primera cirugía. La vida tiene sentido del humor. Tony levantó la vista. No voy a fingir que no me importa. Me importa. Pero tú más. Sofía se levantó despacio. Lo sé. Por eso necesito que sepas que yo también me importo demasiado para dejarte renunciar otra vez sin pelear. Se miraron. No había miedo esta vez. No había angustia. Solo certeza. Si debían sacrificar algo, lo harían. Pero lo decidirían juntos. Sin culpa. Sin resentimiento. Porque ya habían aprendido que el amor no compite. El amor elige. Esa tarde caminaron por el malecón de Barranco hasta que el sol se convirtió en una línea naranja sobre el Pacífico. El viento traía sal y algo que olía a noche próxima. Tony llevaba su reloj, pero no lo miraba. Lo llevaba porque quería, no porque necesitara. Sofía apretó su mano sin motivo aparente, solo porque sí. ¿Sabes cuál es la diferencia ahora? ¿Cuál? Que si vuelve a sonar el disparo, ya sabemos hacia dónde correr. Tony sonrió, y por primera vez en su vida, entendió que la verdadera meta no estaba pintada sobre el asfalto. Estaba latiendo a su lado.